Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien por donde estéis. Hoy os traigo un nuevo vídeo porque hace unos meses, se me ha pasado ya, ha cumplido... ¿Pero qué hace, caballero? ¿En serio? Vaya con la gente. Empiezo de nuevo. Hace unos meses ha cumplido un año desde que compré la Dragstar y he pensado en hacer un vídeo, o quizá dos si veo que se me queda largo, con las mejores cosas de la Dragstar y también con las peores cosas de la Dragstar. En esta primera parte os voy a hablar de las 10 cosas que más me gustan de la Dragstar y espero que os resulte bastante útil este vídeo, tanto si estáis pensando en comprar una o si queréis saber las partes buenas y malas de esta moto, porque ahora ya que llevo unos cuantos kilómetros encima de ella y un tiempo relativamente largo con ella también, creo que ya puedo dar una opinión más fundada sobre las partes buenas y malas de ella. Así que sin más preámbulo, dentro intro. Una cosa antes de que empecemos. Estoy aquí editando el vídeo y me he dado cuenta que, no sé por qué, en esa grabación no paro de decir la palabra bastante, pero algo exagerado. No sé qué me pasaba, si fue el calor o el qué. Así que lo que voy a hacer es poner un contador aquí arriba para que no perdamos la cuenta de cuántas veces repito la palabra en cuestión. Poned en los comentarios, antes de ver el vídeo entero, que no se valen las trampas, cuántas veces creéis que diré la palabra bastante en este vídeo. A ver quién se acerca más. La primera cosa que más me gusta de la Dragstar, la estabilidad. Y os explico, como ya he comentado en algún otro vídeo, es una moto bastante bajita. Y ahí va la primera. Y es una moto que pesa bastante. Además tiene las ruedas bastante anchas. ¿Y qué resultado nos da esa ecuación? Una moto que es bastante estable en carretera. Aunque tengáis rachas de viento laterales o frontales, esta moto no es de las que se suele cambiar de carril solo cuando le da el aire, como algunas otras que he tenido. Por lo que os da una sensación de estabilidad y por tanto de seguridad bastante alta, lo cual yo creo que es un aspecto muy positivo de la Dragstar y sin lugar a duda una de sus fuertes. La segunda cosa que me gusta de la Dragstar, la comodidad. La moto trae de serie un asiento bastante blandito arriba y un poco más duro abajo. Y eso hace que te puedas hacer viajes bastante largos sin tener dolor, sin sentir ningún tipo de dolor. Y si eso lo unimos con que lleva también de serie mandos avanzados, tenemos una postura de conducción que es muy cómoda y hace que podamos hacer kilómetros y kilómetros sin apenas cansarnos. Además, trae una cosa que a mí me resulta muy cómoda de utilizar, que es tacón para cambio de marchas, por lo que para cambiar de marchas solo pisaré o bien hacia adelante o bien hacia atrás. Eso es una cosa que a mí al principio no me terminaba de gustar, pero a los 2 días cuando me acostumbré a utilizarlo me di cuenta de lo cómodo que era y de lo guay que era. Y si unimos eso con que lleva además plataformas para apoyar los pies, pues es lo más cercano a viajar en un sofá que yo al menos he probado en el tiempo que llevo en motos. La tercera cosa que me gusta de la Dragstar es que no es que traiga solo un asiento para el conductor que sea cómodo, lo cual es un puntazo de por sí, sino que también trae un asiento bastante cómodo y bastante aceptable. Y ya llevamos 10. Menos mal que no estamos haciendo un juego de beber. Para el copiloto. El que va atrás viaja bastante cómodo, porque el asiento trasero es bastante mullidito también. Sobre todo en la versión Classic de la Dragstar, ya que es un poco más alto. Por lo que mi mujer, que es la que siempre utiliza el asiento trasero, notó bastante diferencia entre esta moto y la Virago. Viaja mucho más cómodo en esta, por lo que es mucho más fácil llevármela a sitios, porque va encantada, claro. El siguiente punto tiene que ver con el mantenimiento. Es una moto barata y sencilla de mantener. No tiene grandes dificultades en el día a día a la hora de hacer cambio de aceites y similares, por lo que es una buena opción si vosotros sois de los que lo hacéis todo, pero no tenéis muchísima idea. Además, ese mantenimiento es un mantenimiento bastante barato. No tendrás grandes gastos a la hora de mantenerla, a no ser que tengas averías, evidentemente. En cuyo caso, pues claro, ya dependerá. Pero en general es una moto fácil de mantener y barata. El siguiente punto es la autonomía. La moto trae de serie un depósito bastante grande. Y además trae reserva. Por lo que
podrás hacer bastantes kilómetros con ella sin tener que repostar. La mía, antes de entrar en reserva, actualmente hace unos 250-260 kilómetros. Pero he leído gente que ha llegado a hacer 300 kilómetros sin utilizar la reserva con esta moto. Evidentemente intuyo que cambiando alguna configuración de los carburadores o algo por el estilo, pero vamos, en todo caso, es una autonomía muy aceptable, 300 kilómetros con esta moto antes de entrar en reserva, recordémoslo, muy importante. El siguiente punto tiene bastante que ver con el anterior, y es sobre el consumo de la moto. Esta moto en concreto tiene un consumo bastante bueno. Y con esta van 20. La cosa es peor de lo que me imaginaba. Si bien es cierto que he cambiado algunas cosas en ella, por carretera me ha llegado a hacer 4 litros a 200 kilómetros, lo cual me parece más que aceptable. Es cierto que la moto lleva algunos pequeños cambios y que yo soy un conductor más bien tranquilo, pero aún con todo, ese consumo me parece muy guay. Y unido al anterior, significa que podemos hacer muchísimos kilómetros con la moto, antes de tener que repostar. La siguiente cosa que me gusta bastante de la Dragstar es la aceleración y el par que tiene. Recordemos, es una moto que tiene apenas 40 caballos, pero aún así, la moto responde muy bien, mucho mejor de lo que me esperaba para el peso que tiene. Y para mí, al menos que soy un conductor, como os he comentado, tranquilo, me sobra moto, voy muy bien. Este punto es un punto muy subjetivo, pero lo voy a poner también porque es mi vídeo, ¿no? Tendré que poner las cosas que pienso yo y las que me gustan a mí. Otra cosa que me gusta mucho de la Dragstar y cada día me gusta más es la estética. Tiene una estética clásica, bastante chula, bastante guay, y que además con muy pocos cambios la conviertes en otra moto. Yo personalmente estoy muy contento con el resultado de cómo he dejado esta moto, de cómo me ha quedado y en realidad, si lo piensas, he hecho muy pocas cosas, he tenido que hacer muy poco. Y me ha dado un resultado muy guay, con el que estoy muy contento. Otra cosa que me gusta bastante de la Dragstar es la anchura que tiene sus ruedas. Y si la cambias dentro de las que legalmente puedes cambiar, que te pasa la ITV y tal, para más anchas todavía más me gusta. Pensemos en los caballos que lleva esta moto y en la cilindrada que tiene. Teniendo en cuenta eso, las ruedas que trae son bastante anchas, lo cual tiene algunas ventajas muy importantes. Algunas que ya os he comentado y otra que os voy a decir ahora, que es la frenada. Al tener ruedas tan anchas, la moto frena bastante bien. Incluso bastante bien teniendo en cuenta que tiene freno de tambor detrás. Y es cierto que de disco delante, pero detrás solo tiene un freno de tambor y el de disco delante tampoco es que sea un freno muy grande ni un disco muy grande. Pues bien, aún con eso, la moto frena bastante bien. Y parte de ese mérito se la tenemos que dar a la anchura de los neumáticos. Vamos a ir con la 10ª cosa que me gusta de la Dragstar. Ya no nos queda más, tranquilos. Una de las tapas laterales de la moto se puede quitar y tiene un hueco en el que puedes guardar herramientas, pero es que el hueco es relativamente grande. Es como si llevaras una guantera en esta moto. Y está justo al otro lado que la batería de la moto, por lo que con un pequeño agujerito puedes pasar un cargador 12 voltios para tener en ese hueco. Y yo para lo que lo utilizo a veces es que cuando voy a viajar y se me acaba la batería del móvil, lo meto dentro del hueco y lo pongo a cargar, o voy cargando las cámaras mientras voy en marcha. Y eso a mí me resulta súper guay, me parece una maravilla. Son las típicas comodidades que uno no está acostumbrado a tener cuando va en moto. Pues bueno, con esta la puedes tener y está muy bien. Es que a mí además personalmente no me gusta llevar ahí un cargador de 12 voltios. No me gusta estéticamente, pero además es la típica cosa que si dejas la moto por ahí hay gente que lo quita y cosas así, así que a mí no me termina de gustar, por lo que aquello es una solución muy guay para eso. Así que esto va a ser todo, me voy a ir despidiendo de vosotros ya. En las próximas semanas, como esto me ha quedado largo, os traeré otro vídeo de cosas que no me gustan de la Dragstar. Y sin más, me despido de vosotros, espero que os vaya todo muy bien, un saludo y chao.